¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Los duendes de la hacienda en Sinaloa. Me llamo Jorge Soto. Soy guardia en Sinaloa. No soy dado a las historias, pero esto que les voy a contar me pasó hace unos años y hasta la fecha me pone los pelos de punta. Trabajaba en la seguridad de una hacienda vieja, de esas que quedan a las afueras de Culiacán, casi pegado al monte. Era un trabajo tranquilo, rondas nocturnas, revisar que no hubiera animales sueltos, esas cosas. La hacienda era grande, con una casa principal enorme, establos, bodegas y campos de cultivo. Solo vivía el dueño, un señor mayor, y un par de trabajadores que se encargaban del ganado y la siembra. La casa principal tenía fama de estar embrujada, pero yo nunca le di importancia a esas cosas. Hasta que empecé a escuchar ruidos extraños. Al principio eran solo susurros, como si alguien estuviera hablando cerca, pero no entendía lo que decían. Pasaba sobre todo en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más densa. Pensé que eran los animales, o el viento, pero los susurros se fueron haciendo más frecuentes y más claros. Ya no eran solo susurros, eran risitas, como de niños. Una noche, mientras hacía mi ronda cerca de los establos, escuché un ruido fuerte dentro. Como si hubieran tirado algo pesado. Me acerqué con la linterna en mano, listo para lo que fuera. Abrí la puerta y no vi nada. Todo estaba en orden, los animales tranquilos. Pero cuando me di la vuelta para salir, sentí como si alguien me empujara. No había nadie detrás de mí. Esa noche no dormí bien. Estaba inquieto, con la sensación de que algo me observaba. Al día siguiente le conté lo que me había pasado a uno de los trabajadores. Don Jesús, se llamaba. Él me miró con cara de pocos amigos y me dijo que tuviera cuidado, que en esa hacienda había cosas. Me contó que la hacienda tenía fama de estar habitada por duendes, o chaneques, como les dicen por acá. Decía que eran espíritus traviesos, que les gustaba esconder cosas, hacer ruidos y asustar a la gente. Que si no les hacías caso, podían ponerse peligrosos. Yo no creía en esas cosas, pero empecé a tomar precauciones. Revisaba cada rincón de la hacienda, cerraba bien las puertas y ventanas, y trataba de no hacer ruido. Pero los ruidos no cesaron. Al contrario, se hicieron más intensos. Empecé a ver sombras que se movían por el rabillo del ojo, a escuchar pasos en los pasillos vacíos. Una noche, mientras estaba sentado en la garita, escuché que alguien tocaba la puerta. Pensé que era el dueño, que necesitaba algo. Me levanté y abrí la puerta. No había nadie. Pero en el suelo, frente a la puerta, había una piedra pequeña, lisa, de color negro. La recogí y la guardé en mi bolsillo. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con niños pequeños que me miraban fijamente, con ojos brillantes y sonrisas maliciosas. Me despertaba sobresaltado, sudando frío. Durante el día, me sentía cansado, sin energía. Perdí el apetito y me volví irritable. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Una voz suave, infantil, que provenía del interior del bosque. Me detuve y miré a mi alrededor.
No vi a nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté. No hubo respuesta. Seguí caminando, con el corazón latiendo con fuerza. De pronto, sentí que alguien me jalaba del pantalón. Miré hacia abajo y vi a un niño pequeño, de no más de 5 años, que me miraba con una sonrisa. Era un niño moreno, vestido con harapos, con el pelo sucio y enmarañado. Me quedé paralizado, sin poder moverme. El niño me extendió la mano y me dijo: «Ven a jugar con nosotros». Su voz era dulce, pero había algo inquietante en su mirada. No supe qué hacer. Estaba aterrado. Retrocedí unos pasos y le dije que no, que tenía que trabajar. El niño frunció el ceño y me dijo: «Si no juegas con nosotros, te vamos a castigar». Antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció. Se esfumó como si nunca hubiera estado allí. Salí corriendo de ese lugar, sin mirar atrás. Regresé a la garita, temblando de miedo. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Era un duende? ¿Un chaneque? No lo sabía, pero estaba seguro de que no era un niño normal. Esa noche no pude dormir. Estaba demasiado asustado. A la mañana siguiente, le conté lo que me había pasado al dueño de la hacienda. El señor me escuchó con atención, sin interrumpirme. Al final, me dijo que no era el primero que veía algo así en esa hacienda. Me contó que hacía muchos años, cuando él era joven, también había visto a esos niños. Que eran espíritus que habitaban en el bosque, que se alimentaban del miedo de la gente. Que lo mejor era ignorarlos, no hacerles caso. Me dijo que si quería, podía renunciar al trabajo. Que él entendería. Pero yo necesitaba el trabajo. No podía darme el lujo de renunciar. Así que decidí quedarme, pero tomando todas las precauciones posibles. Evitaba salir de la garita por la noche. Cerraba bien las puertas y ventanas. Prendía todas las luces. Y trataba de no pensar en lo que había visto. Pero los duendes no me dejaban en paz. Seguían haciendo ruidos, moviendo cosas, susurrando mi nombre. Una noche, mientras estaba sentado en la garita, escuché que alguien golpeaba la ventana. Me levanté y miré hacia afuera. No había nadie. De pronto, la ventana se abrió de golpe. Entró una ráfaga de viento frío, que apagó las luces de la garita. Me quedé a oscuras, temblando de miedo. Escuché risitas a mi alrededor, como si estuvieran jugando conmigo. Encendí la linterna y apunté hacia todos lados. No vi nada. Pero sentí que alguien me tocaba la espalda. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. En ese momento, me di cuenta de que estaba en peligro. Que los duendes querían hacerme daño. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que defenderme. Tomé el machete que guardaba en la garita y salí al patio. Estaba dispuesto a enfrentarme a lo que fuera. Pero no había nada. Solo el silencio y la oscuridad. Me quedé parado en el patio, con el machete en alto, esperando a que aparecieran los duendes. Pero no aparecieron. Después de un rato, me cansé de esperar y regresé a la garita. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla. Estaba exhausto. Me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltado. Tenía la sensación de que algo había cambiado. Salí de la garita y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Pero cuando me acerqué a la puerta de la casa principal, vi algo que me heló la sangre. En la puerta, escrito con sangre, estaba mi nombre. Salí corriendo de la hacienda, sin mirar atrás. Renuncié al trabajo y me fui de Culiacán. No he vuelto a saber nada de esa hacienda, ni de los duendes. Pero todavía tengo pesadillas. Y todavía escucho sus risitas en mis sueños. Nunca supe qué querían esos duendes, ni por qué me escogieron a mí. Pero sé que existen. Y sé que son peligrosos.
El aliento helado de la noche se filtraba por las rendijas de la puerta, un susurro sibilante que me recordaba la fragilidad de la cabaña, de nosotros mismos. Cada crujido de la madera, cada aullido lejano del viento, era un latido amplificado por el silencio que nos envolvía. El fuego, ya consumiéndose en brasas rojizas, despedía un olor agridulce a madera quemada que se mezclaba con el penetrante hedor de la humedad y la tierra mojada que emanaba de nuestras ropas y del suelo. Sentía el frío calándome los huesos, a pesar de la manta áspera que me envolvía. La lana rústica picaba contra mi piel, una constante e incómoda caricia que me mantenía alerta. Mis manos estaban entumecidas, agarrotadas por el frío, y la piel, reseca y agrietada, se sentía tirante y dolorosa. El sabor metálico de la sangre seca en mis labios me recordaba la caída, el golpe contra la roca, el miedo punzante que aún persistía en mi pecho. Intentaba concentrarme en el sonido de la respiración de Ana, un ritmo suave y constante que me transmitía una tenue sensación de calma. La observaba, acurrucada junto a mí, con el rostro pálido iluminado por la tenue luz de las brasas. Sus ojos estaban cerrados, pero podía percibir la tensión en sus facciones, la leve mueca de dolor que crispaba sus labios. Sabía que también estaba sufriendo, que el frío, el hambre y el miedo la estaban consumiendo por dentro. Recordé la mochila, abandonada a la orilla del río. En ella estaban las provisiones, las mantas más gruesas, el botiquín. La imagen de la mochila, flotando en la corriente, me atormentaba. Era como si hubiéramos perdido no solo objetos, sino también una parte de nosotros mismos, una promesa de seguridad y confort que ya no podríamos alcanzar. El silencio se hizo aún más denso, interrumpido solo por el crepitar ocasional de las brasas y el lejano ulular de un búho. Sentía el peso del cansancio, una fatiga profunda que me arrastraba hacia el abismo del sueño. Pero sabía que no podía dormirme. Tenía que mantenerme alerta, vigilante, para proteger a Ana de cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad. Intenté moverme, estirar las piernas entumecidas, pero un dolor agudo me atravesó la rodilla. Gemí involuntariamente, conteniendo el grito para no despertar a Ana. La herida, producto de la caída, palpitaba con fuerza, irradiando un dolor sordo y persistente que me hacía sudar frío. Respiré hondo, intentando controlar el dolor. Cerré los ojos y me concentré en mis sentidos. Percibí el olor acre del sudor en mi piel, la textura áspera de la madera bajo mis manos, el sabor amargo de la saliva en mi boca. Escuché el latido acelerado de mi corazón, el zumbido constante en mis oídos, el susurro fantasmal del viento. Lentamente, fui recuperando el control. Abrí los ojos y observé la cabaña. Las paredes de madera tosca, las vigas carcomidas por la humedad, el techo agujereado por el tiempo. Era un refugio precario, vulnerable, pero era lo único que teníamos. Me levanté con cuidado, apoyándome en la pared para no caerme. El dolor en la rodilla me obligó a contener un grito. Caminé cojeando hasta la puerta y observé el exterior. La noche era oscura y profunda, salpicada de estrellas titilantes. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y levantando remolinos de hojas secas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No solo por el frío, sino también por el miedo. El miedo a lo desconocido, a lo que podría estar acechando en la oscuridad. El miedo a no poder proteger a Ana, a no poder sobrevivir. Regresé al lado de Ana y me senté junto a ella. La cubrí con la manta, intentando transmitirle calor y seguridad. Le tomé la mano y la apreté con fuerza. Su mano estaba fría y temblorosa. «Todo va a estar bien», le susurré. Sabía que era una mentira. Pero necesitaba creerlo. Necesitábamos creerlo. El silencio volvió a apoderarse de la cabaña. Un silencio pesado, opresivo, que nos envolvía como una mortaja. Me quedé despierto, vigilando, esperando el amanecer. Cada minuto era una eternidad. Cada sonido, una amenaza. Cada sombra, un espectro.
La noche parecía no tener fin. El amanecer llegó lento, perezoso, tiñendo el cielo de tonos grises y violáceos. La luz tenue se filtró por las rendijas de la cabaña, revelando la crudeza del entorno. Las paredes sucias, el suelo embarrado, las telarañas colgando del techo. Observé a Ana. Seguía durmiendo, pero su rostro estaba aún más pálido, más demacrado. Sus labios, resecos y agrietados, formaban una fina línea de dolor. Me levanté y salí de la cabaña. El aire frío me golpeó en la cara, despertándome del letargo de la noche. Observé el paisaje. Los árboles desnudos, cubiertos de escarcha, se alzaban imponentes contra el cielo gris. El suelo, cubierto de hojas secas y barro, estaba helado. El río, que serpenteaba a lo lejos, brillaba con un resplandor metálico bajo la luz del amanecer. Recordé la mochila. La imagen de la mochila flotando en la corriente me atormentó de nuevo. Tenía que hacer algo. No podía quedarme aquí, esperando a que la muerte nos encontrara. Tenía que buscar ayuda. Tenía que encontrar comida. Tenía que hacer algo para proteger a Ana. Respiré hondo y comencé a caminar. El dolor en la rodilla me impedía avanzar con rapidez, pero no me detuve. Tenía que seguir adelante. Tenía que sobrevivir. Caminé durante horas, sin rumbo fijo, guiado solo por la intuición. El hambre me atenazaba el estómago, la sed me quemaba la garganta, el frío me calaba los huesos. Encontré algunas bayas silvestres, pequeñas y amargas, que comí con avidez. Bebí agua de un arroyo, arriesgándome a contraer alguna enfermedad. Seguí caminando, sin perder la esperanza. Sabía que en algún lugar, no muy lejos, debía haber una aldea, un camino, una señal de civilización. Pero el bosque parecía no tener fin. Los árboles se alzaban cada vez más altos, las sombras se hacían más profundas, el silencio se volvía más opresivo. Sentí que mis fuerzas flaqueaban. El dolor en la rodilla se hacía insoportable. El cansancio me arrastraba hacia el abismo. Me detuve y me apoyé en un árbol. Cerré los ojos y respiré hondo. Intenté recordar por qué estaba haciendo esto. Intenté recordar a Ana. La imagen de su rostro pálido, de sus ojos tristes, me dio fuerzas para seguir adelante. No podía rendirme. Tenía que volver con ella. Tenía que salvarla. Abrí los ojos y continué caminando. De repente, escuché un sonido. Un sonido lejano, débil, pero inconfundible. Un ladrido de perro. Mi corazón dio un vuelco. Corrí en dirección al sonido, ignorando el dolor en la rodilla, el cansancio, el hambre. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más fuerte, más claro. Y entonces, lo vi. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una cabaña. Una cabaña con humo saliendo de la chimenea. Una cabaña con un perro ladrando en la puerta. Una cabaña con una señal de vida. Corrí hacia la cabaña, con lágrimas en los ojos. Había encontrado la esperanza. Al acercarme a la cabaña, un hombre salió al encuentro, su rostro marcado por la intemperie y la sorpresa. Era un hombre de mediana edad, con barba espesa y ojos penetrantes. Llevaba ropa de abrigo y un hacha colgada al cinto. El hombre me observó con desconfianza. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. Necesito ayuda, respondí con voz débil. Estoy perdido. Mi compañera está herida. El hombre me miró fijamente durante unos segundos. Luego, asintió con la cabeza. Entra, dijo. Te ayudaré. Entré en la cabaña, sintiendo un alivio inmenso. El calor de la chimenea me envolvió como un abrazo. El olor a madera quemada y comida caliente me reconfortó el alma. Había encontrado un refugio. Había encontrado ayuda. Había encontrado una oportunidad para sobrevivir. El hombre me ofreció comida caliente y me vendó la rodilla. Me contó que vivía solo en la cabaña, que era leñador y cazador.
Me dijo que conocía el bosque como la palma de su mano. Le conté mi historia. Le conté sobre la caída, sobre la mochila perdida, sobre el frío, el hambre y el miedo. Le conté sobre Ana. El hombre escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con compasión. Te ayudaré a encontrar a tu compañera, dijo. Mañana iremos por ella. Pasé la noche en la cabaña, durmiendo junto al fuego. Por primera vez en días, me sentí seguro. Por primera vez en días, pude dormir sin miedo. A la mañana siguiente, el hombre y yo salimos en busca de Ana. Caminamos durante horas, siguiendo mis indicaciones. El hombre era fuerte y ágil, conocía los senderos ocultos y los atajos secretos. Finalmente, llegamos a la cabaña donde habíamos pasado la noche. Ana seguía allí, dormida. La desperté con cuidado. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron de alegría. «¿Estás vivo?», exclamó, abrazándome con fuerza. Le presenté al hombre que nos había ayudado. Ana le agradeció con lágrimas en los ojos. El hombre nos llevó de vuelta a su cabaña. Nos cuidó durante días, hasta que estuvimos lo suficientemente fuertes para regresar a la civilización. Nos proporcionó comida, ropa y un mapa para guiarnos en el camino. Nos enseñó a encender fuego, a construir refugios y a encontrar comida.